Bienvenidos a Mente Abierta. La Torre Eiffel, un aparato energético del viejo mundo. En este gran tema, comencé con canales mirando imágenes de Venecia a Italia y se disparó un flash. Las icónicas avenidas anchas, rectas y niveladas de París solían ser canales. Luego, mirando otras ciudades costeras, encuentras lo mismo, pero París es una especie de anomalía, anfitrión de demasiadas ferias mundiales para contarlas. ¿Quieres saber un secreto? Solo hubo una feria. Otra sería que no hay diferencia entre una feria y una exposición internacional universal. Pero ciñámonos a París. La historia divide en 2 años y ubicaciones, por eso solo sirve como camuflaje. Solo hubo uno. Simplemente se extendió por todo el mundo durante aproximadamente 20 años, pero todas las entidades controladoras y agendas eran todas iguales. París fue la primera junto con Londres. Estoy divagando. Los canales se rellenaron, es decir, no se rellenaron, sino que se taparon, creando así las llamadas catacumbas, que no son más que una trampa para turistas diseñadas para mantener a las personas encerradas en ciertos lugares. Eso es mucho material que se necesitaría para llenar los canales de tamaño de París, entre comillas. Entra en la inundación de lodo. Las inundaciones de lodo se encuentran en condiciones muy localizadas, pero al mismo tiempo en todas partes del planeta. Eso es porque la inundación de lodo es una forma de geoingeniería, terraformación, para ser precisos. Hay pruebas por toda la Tierra. Por cierto, ¿sabías que las líneas de Nazca también son canales y embalses antiguos? Supongo que la tecnología es similar a la máquina sísmica moderna. Que se joda el HARP. Los satélites son falsos de todos modos. Si HARP fuera real, sería el equivalente a una antena de oreja de conejo con bolas de papel de aluminio en los extremos. Ustedes viejos saben a qué me refiero. Probablemente incluso tengan unos alicates de punta fina para girar el marque, porque la perilla se rompió. Si son inteligentes, obtienen las mordazas que se bloquean, por lo que es probable que no tengan la máquina meteorológica de la perilla de la muerte. Mi punto es que la tecnología siempre ha estado allí. Es antigua. ¿Alguna vez viste la película Depredador, entre comillas, donde le dan el arma de energía al grupo de élite al final de la película y la vieja perra dice: ¿de dónde la sacaste? Esto es tecnología antigua. Es un huevo de Pascua. Pero la escena ocurre justo después de que los Spocks lanzan una bomba nuclear a los extraterrestres, las cuales tanto las armas nucleares como los extraterrestres son falsos, por lo que el dispositivo de energía dirigida se agrupa con ciencia ficción. Hollywood, lanzadores de conjuros. A menudo me desvío, pero es parte de la historia. Es por eso que enseñan historia de línea del tiempo en la educación pública. Las líneas de tiempo equivalen a guerra psicológica. Nada es recto y lineal. Cuanto más sabes, más sabes. Así que estoy tratando de conducir a la Torre Eiffel. Supuestamente fue construida en unos meses. Tal vez poco más de un año. Las fechas son mentiras de todos modos. Así que ni siquiera las reviso, a menos que esté buscando números caídos o esperando a que se cargue la página o algo así. Nos dan pictografías bonitas como esta. Este es el tipo de mierda que le da una erección al profesor de historia de la línea de tiempo de la escuela pública. Una tontería. Bonita progresión incrementada sin ondas. Investigando, encontré un puñado de fotografías de la preparación del sitio y de las primeras construcciones. Todas están montadas con las personas retocadas con Photoshop. La mayoría de las fotos antiguas tienen a las personas retocadas. Esta fue la primera imagen que encontré. Un tipo parado jugando al billar y los cimientos cubriendo lo que parece ser una abertura, ¿eh? Seguro que coincide con esta. Algunos tipos más jugando al billar de bolsillo.
Y 2 o 3 palas no hicieron esto. No me importa si usaron una carretilla, ni siquiera con un caballo o una carreta. La mayoría de las imágenes son bocetos. Al igual que la guerra civil, que está esbozada en un 95%, se utilizan bocetos, porque no hay imágenes, porque el evento no sucedió. Este en particular es atractivo porque hay algunas fotografías preparadas que coinciden y aparentemente confirman que el boceto es creíble, validando así todos los demás bocetos en toda su historia. Aquí hay uno, puedes regresar y comparar, pero la escalera, el tubo y la plataforma elevada es un escenario de película. Hay más, pero este te ayudará para empezar. La dirección general del otro, pero no directamente el uno al otro. Acércate si es necesario. Los chicos miran al espacio sin hacer nada. Se miran en la dirección general del otro, pero no directamente el uno al otro. Eso es porque están agregados. Se usa mucho el Palacio del Trocadero, otro icono. Se dice que fue construido unos años antes para la exposición de 1878. Fue el centro de convenciones más grande de la historia. Lo derribaron poco después. En realidad, el edificio Trocadero es tan antiguo como la torre y los canales y fue borrado como parte del proyecto. Eliminado. Comparto esto para mostrar los árboles ciertamente no coinciden con el suelo arrasado de los cimientos. Luego esta, cuyo propósito es resaltar los árboles jóvenes recién plantados. Vaya, pensaron en todo. Solo el icono del edificio Trocadero que podemos usar para la triangulación. Bueno, parece un canal potencial que ha sido rellenado o en el proceso de taparlo, cubrirlo. Esto está etiquetado como una representación conceptual. Pero he encontrado varias imágenes de los llamados conceptos y he encontrado evidencia de que realmente existieron después de todo. No lo descartaría. Aquí una de París. Se suponía que la fuente del elefante era una representación, pero encontré su compañero en Coney Island, un mini facsímil de la Feria Mundial de París, semipermanente. Si tienen uno significa que París también lo tuvo. Hablando de Coney Island, también tienen un dispositivo de energía del viejo mundo. Lo disfrazan como una atracción de diversiones, una trampa para turistas, una historia de esclavos asalariados consumistas. Aquí hay un foco. Aquí una foto con el carrusel. Adivina quién más tenía un carrusel. La Torre Eiffel, junto con un tranvía aéreo. Esta es una gran imagen que la mayoría de la gente no apreciaría. ¿Qué te parece? Los veo más adelante con más información. Hasta luego.